tardes. Les damos la bienvenida a la penúltima edición central de MB Noticias 2023. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y tú? Ya te veo a full con la cuenta regresiva. Sí. Como tanta gente por estas fechas. Sí, claro, es para eso, ¿no? Este momento. Sí, ayer ya algo de esto hicimos y bueno, estamos cerquita así del cierre del año, pero hay algunas discusiones políticas, en este caso vinculadas a dificultades de seguridad que no se apagan, ni siquiera en esta fecha, ¿no? El gran tema de preocupación de ciudadanas y ciudadanos, además. Los homicidios ocurridos en los últimos días siguen generando repercusiones. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, reconoció que hay un problema y entrevistado en Radio Sarandí catalogó de buena noticia al hecho de que la violencia se concentre en algunos barrios porque esto permitiría focalizar la estrategia. Además, asumió que el gobierno no alcanzó niveles de seguridad tolerables en ningún delito. Entonces la oposición, porque la bancada del Frente Amplio ya anunció que convocará a Martinelli a la comisión permanente que funcionará durante el receso parlamentario, como ocurre todos los años, y el diputado frente amplista Nicolás Viera adelantó que las declaraciones de Martinelli le parecieron irresponsables. Mientras tanto, en Durazno ocurrió que se dio una masiva marcha en reclamo de mejores condiciones de seguridad después de que fuera herida de bala en la puerta de un baile días atrás una joven. Bien, este es uno de los temas que desarrollaremos en esta edición. Tenemos mucho más. Ya mismo repasamos los titulares. El Poder Ejecutivo emitió los nuevos precios al público de los combustibles a partir de enero. El gasoil 50S baja 2 pesos por litro, mientras que la nafta Super 95 y el Supergas continuarán en sus valores actuales. UTE-OCE y Antel anunciaron aumentos en sus tarifas a partir de enero y según comunicaron, los promedios de los aumentos estarán por debajo del nivel de la inflación proyectada. Algunos servicios de UTE y de Antel, de todos modos, aumentarán por encima del IPC acumulado en los últimos 12 meses cerrados a noviembre. En la Constitución de Brasil no existiría ningún impedimento para la extradición de Diego Marcet, donde está requerido por integrar la organización criminal liderada por su hermano. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer cuestionó los niveles de participación política de las mujeres en Uruguay, así como su acceso a la justicia y la situación de la violencia de género. La Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo constata un aumento de las consultas por violencia hacia las mujeres durante el fin de año. Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el nuevo partido llamado Frente de Trabajadores en Lucha conformaron una alianza electoral que busca obtener una banca en la Cámara Baja y que se apruebe el plebiscito vinculado a aspectos previsionales. Esta semana comenzaron cambios en los horarios de los servicios de transporte público suburbano. Se mantendrán hasta el 3 de marzo e incluyen un refuerzo en los traslados a zonas costeras de Canelones. El dirigente del Sindicato de la Educación Privada, Sergio Somaruga, dijo que el cierre de varios colegios y liceos privados recientemente concretado significa un duro golpe para la comunidad educativa. La Confederación General del Trabajo de Argentina convocó a un paro general con movilización para el 24 de enero, tras 2 días de protestas por el anuncio del presidente Milei de una ley ómnibus. Israel continúa su ofensiva en la Franja de Gaza, donde hoy se han reportado centenares de muertes, mientras el gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu rechazó un informe de Naciones Unidas que condena la violencia del ejército de su país y de los colonos y las colonas sobre población palestina en Cisjordania. Recuerden que nos pueden ver en sus dispositivos también a través de la web del canal, que es tvciudad.uy, y que estas emisiones informativas están en vivo en YouTube, justamente buscando la cuenta de TV Ciudad. Ahora móviles. Sí, salimos del estudio y nos vamos a la zona de Tres Cruces. Allí hay una intervención y está nuestro compañero Martín Duarte, que ya nos cuenta de qué se trata. Martín, adelante. Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Estamos aquí en la explanada de Tres Cruces, como bien decías, donde se está realizando una intervención que apunta justamente a la guerra entre Israel y Palestina. Esta coordinadora pro-palestina está haciendo foco en el asesinato, en este caso, de niños, y de hecho la intervención colectiva está acompañada de fotografías. Hay algunos bultos también que simulan justamente la muerte de niños por la guerra. Están pidiendo, bueno, el corte de relaciones diplomáticas con Israel. En algunos minutos venimos para estar ampliando información.
Otro asunto. La activista feminista Lilian Celiberti dijo que en Uruguay hay dificultades para la aplicación en un sentido amplio de la ley integral contra la violencia basada en género hacia las mujeres. Y también habló de un asunto vinculado, la directora interina de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, Isabel Soto, que recordó que por estas fechas aumentan las consultas y las denuncias por ese tema. De fin de año, digamos, como todo este entorno, digamos, de fechas particulares también generan, digamos, como un contexto de sensibilidad particular y que nosotros también entendemos que es importante, digamos, como considerar. El Uruguay tiene una buena legislación, pero que no se dotan de los recursos para su implementación. Ese me parece que es un eje importante, eso básicamente en relación a la ley de violencia de género, pero también en relación a otras. Y en el tema seguridad, en el inicio del desarrollo de la información, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, aseguró que Uruguay tiene un problema en materia de homicidios. Entrevistado en Radio Sarandí también dijo que es una buena noticia que la violencia se concentre en algunos barrios porque esto, según Martinelli, permite focalizar la estrategia. El Ministerio del Interior, como nosotros reconocemos, lo ha dicho el presidente de la República, lo he dicho yo, que tenemos un problema focalizado en los homicidios. Sin duda, habido mejoras importantes, incluso en materia de baja de rapiñas, de hurtos, de abigeato, si los comparamos con los números del 2019, pero tenemos un problema focalizado con los homicidios. Y tampoco hemos llegado, en cualquiera de los delitos, tampoco hemos llegado a niveles que la sociedad entienda que son tolerables de inseguridad. Por eso, de repente, todavía hay gente que sigue o que entiende que estamos en niveles altos de hurto, que estamos en niveles altos de rapiña. Porque nos falta mucho trabajo. Tenemos una preocupación y como reconocemos y estamos preocupados, también eso nos permite tomar medidas medidas focalizadas para tratar de intervenir y bajar el número de homicidios. Los homicidios que a veces son los que más preocupan, que tiene que ver con la lucha de territorio entre las bandas, la buena noticia es que están focalizados determinados barrios. Entonces, cuando vos tenés eso focalizado, vos también podés aplicar políticas focalizadas. Justamente la acumulación de homicidios de los últimos días hizo que la bancada del Frente Amplio decidiera convocar al Parlamento al ministro Martinelli. Legisladoras y legisladores de la oposición que integrarán la comisión permanente que actuará durante el receso parlamentario definieron los temas que tratarán en enero y febrero. Entendemos de que estamos atravesando una fuerte crisis en seguridad, sobre todo relacionada a los homicidios en todo el país, no solo ya en el área metropolitana, que es tiempo y momento de convocar al Ministerio del Interior, al ministro Martinelli, a que venga al Parlamento a explicar cuál es su opinión, qué acciones se están tomando y qué se piensa hacer. Creemos que la segunda quincena de enero podría ser bien un momento para poder intercambiar en profundidad sobre estos temas que nos motivan. Consultado acerca de las últimas consideraciones del ministro del Interior, refiriéndose a que los homicidios, la buena noticia es que están focalizados en determinados barrios, el diputado señaló. Para mí las declaraciones del ministro Martinelli fueron irresponsables. Plantear de que la única noticia positiva o algo así fue que expresó es que la situación de la criminalidad está focalizada en determinados barrios, no solamente es estigmatizante para los barrios, porque casi siempre son barrios pobres de las afueras de la ciudad y en la capital o en el área metropolitana, sino que además es no entender la lógica del narcotráfico y de toda la criminalidad que se está viviendo. Salir de un fin de semana con 7 u 8 muertos y decir que lo positivo es que está focalizado, bueno, la gente de Durazno no dice lo mismo, los asesinatos que han habido en otros puntos del país no se puede decir lo mismo. Tema conectado. Esta tarde se confirmó la prisión preventiva para una persona que fue detenida por haber herido de bala a una joven de 20 años el 24 de diciembre en la puerta de un baile en Durazno. Se lo imputó por 3 delitos: tentativa de homicidio, porte de armas y también porte de armas en lugar público.
El hombre de 27 años fue el único detenido por las heridas de bala que recibió la joven de 20 años cuando esperaba para ingresar a un baile en la ciudad de Durazno. Según fuentes de Fiscalía, se lo imputó por 3 delitos y deberá cumplir prisión preventiva durante 120 días mientras se desarrolla la investigación. La fiscal Gabriela Rusiñol, de primer turno en Durazno, está a cargo del caso. Desde la policía departamental presumen que se trató de un enfrentamiento entre 2 bandas. La joven fue trasladada a Montevideo, donde permanece internada en CTI. Por este hecho, se organizó una multitudinaria manifestación en Durazno autoconvocada en reclamo de mayor seguridad. La marcha concluyó en la puerta de la Jefatura de Policía, donde los recibió el jefe Germán Suárez. Esta enfermedad hace 20 años que empezó acá. Y a toda esta mierda que hay en la sociedad la estamos combatiendo. Y precisamos la colaboración de todo el mundo. Lamentablemente termina pagando a alguien inocente como Valentina. Uno lo entrega todo, en el acierto o en el error. Pero hacemos. Lamentablemente no podemos permitir ni podemos, no pudimos evitar esta mierda. Es así, pero nos hubiese gustado, como policía y como padres que somos. Ahora cambiamos de tema y les contamos que el Poder Ejecutivo definió las tarifas de los combustibles que regirán a partir del 1 de enero y decidió que haya una baja en el gasoil. El tipo más usado de gasoil bajará 2 pesos desde el lunes que viene y el litro pasará a costar 55,39 pesos. La nafta Super 95, en cambio, mantendrá su precio actual y continuará costando 75 pesos con 54 centésimos por litro. Además, el precio del supergas también se mantendrá en el valor actual. Más de tarifas porque UTE, OCE y Antel anunciaron aumentos en sus tarifas a partir justamente del mes de enero y en todos los casos comunicaron que estos aumentos, el promedio de estos aumentos, estará por debajo del nivel de la inflación proyectado. Sin embargo, al menos un servicio de UTE subirá por encima de ese rango y en el caso de Antel habrá varios servicios que aumentarán por encima del IPC de los últimos 12 meses. En el caso de Antel, las autoridades comunicaron que el aumento será de 4,5% en promedio. Esto quiere decir que hay servicios de telecomunicaciones que no aumentarán y que otros, en cambio, subirán por encima de ese nivel. Es el caso de los contratos de telefonía fija, que subirán 5,5%, y también de los contratos de Internet al hogar y las empresas y de telefonía móvil, que aumentarán 5,7%. En estos 3 casos, el aumento superará la inflación interanual actualizada a noviembre, que fue de 4,9%, y estarán levemente por debajo de la inflación proyectada por el Poder Ejecutivo, que es de 5,8%. En cambio, la empresa de telecomunicaciones no aumentará los servicios de telefonía prepagos y también mantendrá incambiadas las tarifas de los planes móviles y de Internet que incluyen suscripciones a Star Plus y Disney Plus. En el caso de UTE, el ente elevó al Poder Ejecutivo una propuesta de aumento de 3,5%, pero el plan básico residencial subirá 8,5%, lo que supera tanto la inflación de los últimos 12 meses cerrados a noviembre como la proyectada a futuro. Por último, con respecto a OCE, la suba será de 5,5%, lo que supera la inflación interanual y queda 3 décimas por debajo de la proyectada. Y ahora seguimos adelante, tiempo de móvil, llama a Tres Cruces. Está por allí Martín Duarte, que ya puso titular y ahora profundiza. Así es, y le agradecemos estos minutos a Alejandra de Bittencourt, que es integrante de la Coordinadora Pro-Palestina, que están realizando esta intervención aquí en la explanada de Tres Cruces. Como les comentaba anteriormente, se compone de fotografías, hay también, bueno, decíamos, una puesta de cartelería que se está colocando también aquí sobre Boulevard Artigas y poniendo el foco en los niños. Alejandra, gracias por estos minutos. Contanos cómo nace esta iniciativa y por qué poner el foco en los niños. Ustedes, bueno, denuncian la guerra de Israel en particular con los asesinatos y las muertes de los niños, ¿no? El tema de los niños estuvo presente desde el primer día, a partir del 7 de octubre, la cantidad de niños que han estado muriendo, en este momento el 70% de los muertos son niños y mujeres de todos los que han matado, no son milicianos, no son combatientes, son niños y mujeres, el 70% de los asesinados. No hay a dónde ir en Gaza, estén donde estén, caen bombas, los mandan para el sur, bombardean el sur, los mandan para el centro, bombardean el centro. Es un permanente bombardeo no hay ningún tipo de cuidado con la población civil. Hoy coincide con que es 28 de diciembre. Para nosotros, uruguayos, bastante ateos o bastante nuestra particularidad de cómo enfocamos las cosas es un día de hacer bromas. Pero el 28 de diciembre está documentado
es el día en que el rey Herodes hizo una matanza de niños. Puede haber una explicación religiosa de por qué o no, pero bueno, fue una matanza indiscriminada de niños de entre 0 y 2 años. Hoy un poco lo que recogemos no es un rey, es un primer ministro, pero bueno, estamos en una situación en que nuevamente se asesina a las infancias como una forma de atacar a todo un pueblo, ¿no? De asegurarse que no haya vida hacia adelante. Se ataca a las infancias. Eso es lo que estamos denunciando hoy acá. Dentro de la plataforma o de los volantes que están repartiendo, están reclamando de alguna forma el corte de relaciones diplomáticas con Israel. En este caso se fundamenta un poco de lo que estás haciendo referencia y bueno, por qué están pidiendo y qué tipo de contactos han tenido, ¿no? Bueno, el reclamo de romper relaciones con Israel es ya casi que un reclamo histórico en todos los movimientos de solidaridad con Palestina, en tanto en que Israel lo que aplica a la población de Palestina es un estado de apartheid. O sea, es un estado de apartheid, aplica una política de segregación racial contra los palestinos, por lo tanto, lo mismo que pasó en Sudáfrica cuando existía el apartheid, que se le aplicaron sanciones. Entre ellas eran las económicas y la ruptura de relaciones políticas, económicas de los distintos países. Esas mismas sanciones son las que estamos reclamando hoy más que nunca hacia Israel, porque las matanzas que están haciendo en la ONU, por ejemplo, se vota el alto el fuego, pero viene Estados Unidos y lo veta. Hay un doble juego con la legalidad, la formalidad, que en realidad no podría estar pasando. Y la decisión la tienen los gobiernos del mundo, romper las relaciones con Israel, aislarlo, hasta que por lo menos suspenda el bombardeo. ¿Hay una condena también de la postura de Hamás por parte de la coordinadora? Bueno, la coordinación, en cuanto al tema de Hamás, no tomamos una postura. Eso es algo que en todo caso lo tendrá que resolver el pueblo palestino a través de las urnas, de la forma que lo entiendan. Es ya como meterse. Lo que sí opinamos es que así como se habla hoy de la cantidad de rehenes que puede tener Hamás, nadie dice nada de los rehenes que tiene el Estado de Israel. O sea, lo que nosotros vemos es que se trata de hablar de Hamás como para desequilibrar. Hay una situación desequilibrada para el otro lado, brutalmente desequilibrada, ¿no? Estamos hablando... Porque también hay muertes del otro lado y también niños, ¿no? Bueno, las muertes y los niños, vos decís del otro lado, como si se pudiera equiparar una situación en el Estado de Israel, por ejemplo, una de las potencias más grandes, uno de los ejércitos más preparados, respaldado por grandes potencias europeas, con Palestina, que no tiene ejército, no tiene marina, no tiene fuerza aérea. Entonces, ¿en qué medida se puede equiparar una cosa con la otra? Lo que puede hacer un pueblo buscando las distintas instancias para lograr su independencia, que es lo que están buscando, unos podremos estar en contra, otros quizás estén a favor. La que es real es que esto no empezó el 7 de octubre y esa es la gran falacia de todo esto. Esto no empieza el 7 de octubre, esto empezó mucho antes. Van 75 años de masacre que lleva el gobierno israelí contra los palestinos. Bien, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Bueno, compañeros, nos despedimos por acá con esta intervención que comenzó sobre la hora 18 y bueno, que se mantiene en la entrada de Tres Cruces, que por cierto, bueno, hay mucho movimiento con motivo de que mucha gente también está, bueno, dirigiéndose al interior del país para pasar el fin de año con sus familias. Muchas gracias a Martín y a equipo, y cambiamos de tema. Les contamos que el Movimiento para un Uruguay Sustentable, MOVUS, solicitó la renuncia del ministro de Ambiente, Robert Bouvier. De hecho, integrantes de este colectivo se reunieron con Bouvier, consideran que Bouvier ha respondido en función de los intereses empresariales en distintos casos, por ejemplo, los derrames de sustancias químicas en dependencias de UPM y también las obras vinculadas al proyecto de hacer una planta potabilizadora de agua en Arasatí, San José, y de desarrollo inmobiliario en Punta Ballena, Maldonado. A nosotros lo que le decimos es las razones por las cuales nosotros opinamos que como ministro y como ministerio él se debe a la gente y no a las empresas. Y demostramos que ha actuado en función de lo que las empresas quieren. No nos pudo explicar por qué hay 40 días de demora en avisarle a la gente que hubo un derrame, el mayor derrame de químicos del país. No nos pudo explicar por qué dijo
que Arasatí se va a hacer y se va a hacer cuando ni siquiera hay una evaluación de impacto ambiental. La idea del gobierno en general, según nos expresa el señor ministro, es que la obra se va a hacer sí o sí, que se va a hacer en ese lugar, tratando de que haga los menores problemas ambientales. Esa no es una resolución que le sirva al país. Al país lo que le sirve sí es buscar nuevas fuentes de agua, pero no concentrarse en esa que realmente no se justifica. Un ministro que se debe a las empresas y no a la gente, entonces que se vaya a trabajar a las empresas. Vamos a cambiar de agenda ahora y les contamos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer cuestionó los niveles de participación política de las mujeres en Uruguay por considerarlos bajos y señaló dificultades tanto en el acceso de las mujeres a la justicia como en el abordaje de la violencia de género. Estas son algunas de las observaciones realizadas por un conjunto de expertas tras el examen sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en nuestro país. Reconocer que el Uruguay tiene una buena legislación, pero que no se dotan de los recursos para su implementación. Ese me parece que es un eje importante, eso básicamente en relación a la ley de violencia de género, pero también en relación a otras legislaciones de avanzada. En segundo lugar, destacaría la persistencia de una recomendación sobre las violaciones en el terrorismo de Estado, que está en un capítulo especial del comité que tiene que ver con paz y seguridad, y ahí se reitera también. Y el tercero es el eje de participación política que creo que la delegación del gobierno tuvo dificultades para hacer entender al comité cómo es que Uruguay sigue manteniendo estos niveles de participación tan escasos de las mujeres. Digo, tuvo dificultades porque intentaron fundamentar cuestiones culturales, pero el comité no entendía por qué creo que Uruguay tiene un prestigio en términos de legislaciones avanzadas, entonces no se entendía cómo es que se mantiene esa persistencia. El Comité Internacional también exhortó al país a ampliar los servicios de atención y asignar más recursos a la ley de violencia de género, eliminar obstáculos que persisten a la hora de acceder a un aborto, retomar la inclusión de la educación sexual integral a nivel educativo que se mantiene como observación y se agudiza en este periodo. Además, se recomienda al MIDES volver a instalar la Dirección de Mujeres Afrodescendientes que fue desmantelada. Seguimos en tema porque la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo constata un aumento de las consultas por violencia hacia las mujeres. Y en ese fenómeno influyen diversos factores. Por un lado, las fiestas, eso anualmente se constata, y por otro, los momentos en los que se incrementan las campañas para concientizar. A través de sus diferentes servicios, la Intendencia recibió más de 15.000 consultas desde septiembre del 2022 a octubre de este año, unas 5.000 mujeres. Lo que nosotros hemos observado es que hay distintos momentos en el año donde hay incrementos, o sea, hay como un comportamiento irregular a lo largo del año, pero sin duda que los meses de noviembre, posiblemente, y marzo, que son épocas donde se incrementan las campañas de difusión, de información, hay, digamos, como una llegada, sin duda, mejor, y notamos que eso facilita, digamos, el acceso de las mujeres a los servicios. También las fechas de fin de año, digamos, como todo este entorno, digamos, de fechas particulares, también generan, digamos, como un contexto de sensibilidad particular y que nosotros también entendemos que es importante, digamos, como considerar. Nosotros no vamos a hacer receso ahora en los meses de verano, sino que nuestros servicios de atención permanecen abiertos en sus horarios habituales. Para acceder a la información sobre los servicios se debe enviar un WhatsApp con el texto "No está sola" al 099-019-500. También se puede acudir al edificio anexo de la Intendencia en Soriano 1426 de 18 a 21 o al teléfono 1950 interno 8888.
Ahora política nacional, porque justamente el, digamos, académico, investigador, docente Gerardo Caetano opinó que el gobierno nacional quedó asociado a casos de corrupción. En una entrevista en la que también habló del panorama internacional, consideró que el caso del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, aún no se ha terminado. En el balance uno tiene datos mejores, datos peores, pero hay un núcleo principal que es un gobierno que está asociado, sobre todo este año, pero ya desde el año pasado, a un incremento, a una acumulación de escándalos en donde claramente, aunque no guste, la figura de la corrupción está allí presente. Y hay muchos asuntos que están en la justicia, y la justicia fallará, y yo creo en la justicia. No soy como aquellos que dicen que creen en la justicia, pero permanentemente están atacando a la justicia y a sus representantes. Yo creo. Para Caetano, el gobierno fracasó en la seguridad y en política exterior. A su vez, advirtió sobre la necesidad de un mayor cuidado de la democracia, que está amenazada por la impunidad y la falta de controles. El caso Astesiano, por más que se intente una y otra vez señalar, no es solamente el caso de los pasaportes rusos. Es bastante más complejo. Tenía una oferta mucho más variada. Pero a eso se han ido acumulando otros temas. El caso Marcet, bueno, hoy volvemos a tener noticias. Y a eso podemos agregar, bien, el escándalo de Salto Grande. Podemos agregar el escándalo del Ministerio de Vivienda, que estuvo a un tris de, bueno, romper la coalición. Otro asunto. Una agencia crediticia japonesa ratificó la calificación de emisor en moneda extranjera de Uruguay en la categoría BBB+, y mantuvo la perspectiva estable del país. Y esto motivó la emisión de un comunicado publicado en la página de Presidencia de la República que dice que la agencia destacó que el país es un modelo de estabilidad institucional y política en la región. La consultora destacó el compromiso de la administración con la consolidación fiscal y lo marcó como uno de los principales desafíos del gobierno, en especial con la instalación de la regla fiscal. También vaticinó una posible recuperación de la economía a partir de 2024. Además, celebró la aprobación de la reforma previsional y aseguró que marcó un hito para la sostenibilidad en el largo plazo. Otro asunto. El dirigente del Sindicato de la Educación Privada, Sergio Somaruga, dijo que el reciente cierre de varias instituciones, colegios y liceos privados significa un duro golpe para la comunidad educativa. Alertó por el impacto en el alumnado y expresó preocupación por los puestos docentes. Bueno, ahí nosotros tenemos tres tipos de factores que son los que de forma combinada explican este tipo de situación. En algunos casos es el factor propio de la falta de planificación estratégica en la conducción institucional de los centros, ¿no? Hay mala gestión, ¿no? Después hay otro tipo de factores que son coyunturales. Estos tienen que ver fundamentalmente con que hay una cantidad de colegios que están en barrios de familias trabajadoras. El gobierno ha impuesto desde el año 2020 en adelante una política de rebaja salarial sistemática que recién se va a estar equiparando al nivel del 2019 a fin del año que viene. Entonces, ante la merma de ingresos, muchas familias han tenido dificultades para pagar la cuota o han sacado a los chiquilines para mandarlos a la enseñanza pública, y acá se ven las consecuencias de esa política salarial negativa. Y un tercer aspecto, que es los problemas estructurales que tiene la enseñanza privada, que tienen que ver con un marco normativo y regulatorio que es anacrónico, que es vetusto, que es ineficiente, que todos los gobiernos que han pasado en los últimos años no han colocado en el radar de las reformas educativas el problema de la enseñanza privada, porque a nuestro entender ahí hay una ideología que opera, que establece que lo privado siempre funciona bien y lo que funciona mal es lo público. Bueno, en realidad acá lo privado está con problemas muy graves. Recuerden ustedes que en el 2020 cerró un colegio a mitad de año, nunca había pasado esto en la historia del Uruguay. Ahora tenemos 2 cierres totales, un cierre parcial, y ante la tendencia decreciente de la natalidad, si estos problemas de corte estructural no se corrigen, los cierres van a seguir aconteciendo. Y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que la educación pública atraviesa un buen momento y esto puede haber incidido en el cierre de las 3 instituciones educativas privadas. Claro, según da Silveira, las familias pueden haber optado, dado esa lectura que hace del estado de la educación, por cambiar de la educación privada a la pública.
Es curioso porque son casos muy distintos entre sí, una institución en Paso de la Arena, otra en pleno Carrasco, bien distintas. Puede haber factores demográficos, el hecho de que la baja natalidad hace que el número potencial de alumnos que puede tener un instituto tienda a bajar. Hay también un dato histórico que es interesante, que es que cuando la gente siente que la educación pública está mejorando, se pasa de la privada a la pública. Y al revés, cuando siente que la educación pública está en problemas, hace un esfuercito más y manda a sus hijos a la privada. Si eso influyó o no acá, habrá que verlo con el tiempo, pero en todo caso esto va a traer algunas dificultades a los que creían que ya tenían a su hijo inscripto. De todas maneras se hizo en un buen momento, lo malo es cuando esto pasa a mitad de año, ¿no? Y naturalmente habrá docentes que van a perder algunas oportunidades de trabajo. Todo eso es una pena. La directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, hizo un balance positivo de los resultados obtenidos por la educación media durante el año lectivo que acaba de terminar. Valoró positivamente los resultados de las pruebas PISA y anunció que se incorporarán 33 personas licenciadas en psicología desde febrero de 2024. Siempre Uruguay quedaba como en un lugar comprometido. Somos el segundo país de Latinoamérica, Chile, Uruguay y México. Entonces, nos ha evidenciado que hemos mejorado un 3% en lo que tiene que ver con lectura, un 10% en las ciencias. Sí hemos tenido una baja en matemática, pero desde los años que han pasado, de que se aplican las PISA en el Uruguay, y teniendo en cuenta que el Uruguay tuvo 2021 una pandemia, no deja de ser una excelente noticia. Cherro confirmó que se integrarán 33 psicólogos a trabajar en el próximo periodo con la intención de elevar el número de especialistas. Nosotros teníamos pensado nombrar 60 en principio, ofrecimos los 42 cargos de las personas que salvaron el concurso, pero de los 42 tomaron 33. Comentarte que tenemos otro llamado concurso en curso y en febrero sí están los aspirantes que ya fueron avisados y van a tener su instancia de oposición. Vamos a nombrar 62 psicólogos más. Lo que pretendemos es llegar a 95 psicólogos dentro de los centros. Empezamos por la política partidaria porque Unidad Popular conformó un acuerdo electoral para las elecciones 2024 con el Partido de los Trabajadores y el Frente de los Trabajadores en Lucha, entre otros sectores. Claro, y habló el dirigente de Unidad Popular del Movimiento 26 de Marzo como sector, exdiputado Eduardo Rubio, que dijo que vivienda y ambiente son los temas que va a priorizar este nuevo partido o esta nueva alianza en caso de que conquiste una banca en el Parlamento. Mirando el panorama internacional, regional, también nacional, hemos visto cómo fuerzas que estuvieron en la izquierda se han ido corriendo hacia el centro y hacia la centro-derecha. Y esto habilita el surgimiento o el corrimiento del centro-derecha a la derecha y de la derecha a la extrema derecha. Y hay fenómenos hoy en el mundo, crucemos el charco y miremos el escándalo o el dolor de un gobierno cuasi fascista, ¿no? Antipopular, privatizador, que si no salimos o no recuperamos de vuelta en el debate político las ideas que son identitarias de la izquierda, queda abierto el camino para la derecha. Y hay que decir sin ningún tipo de vergüenza, hay que terminar con las privatizaciones, en el caso de la seguridad social, hay que terminar con las AFAP, hay que terminar con la entrega de la tierra al gran capital extranjero, dueños del agronegocio. Hay que terminar con el proyecto forestal celulósico que ha expulsado a miles de uruguayos del campo. En las pasadas elecciones, la Unidad Popular perdió su representación parlamentaria al no alcanzar los votos para mantener la banca en diputados. Según Eduardo Rubio, la captación de votantes por parte de nuevos partidos y la excesiva confianza en que la banca estaba asegurada fueron algunos de los factores que incidieron. Pensamos que hay condiciones para recuperar ese espacio y tenemos como objetivo también en esta etapa recuperar ese espacio parlamentario, no porque sea el eje de la lucha del conjunto del movimiento popular, sino porque tiene que ser una herramienta al servicio de la lucha del movimiento popular. Otro tema, el personal médico y no médico de la ex Casa de Galicia analiza demandar al BPS, o sea, al Banco de Previsión Social, por el incumplimiento en el pago de los fondos laborales previstos en la ley 19.690. Más de 2.000 personas ya recibieron la negativa y presentaron recursos, muchos de los cuales vencieron sin ser respondidos.
En paralelo al veto presidencial de noviembre a la ley que habilitaba el pago de hasta 105.000 unidades indexadas para extrabajadores de Casa de Galicia, el Banco de Previsión Social viene aplicando el mismo criterio y ya rechazó más de 2.000 planteos. Las personas reclamantes recurrieron la negativa, pero la administración no contestó los recursos y dejó vencer los plazos, habilitando una posible catarata de juicios. El problema que se detectó es que BPS está haciendo una interpretación por la cual solo pagaría los créditos concursales. Cuando una empresa se declara en concurso, a partir de que se declaró en concurso, todos los créditos que se generan después son postconcursales. O sea que la empresa declarada en concurso puede seguir trabajando y funcionando meses, incluso años, los trabajadores seguir yendo a trabajar, seguir generando créditos laborales hasta la fecha de su despido. Todos esos créditos son postconcursales, porque se dieron después de la declaración de concurso. El BPS lo que está diciendo es que esta ley solo cubre los créditos concursales, o sea, los previos a la declaración de concurso, lo cual vacía de sentido, obviamente, la finalidad de la ley y la finalidad del fondo, porque la mayoría de los créditos van a ser posconcursales siempre. En particular, y hablando en este caso específico de los trabajadores de Casa de Galicia, hay una denegatoria ficta, o sea, el BPS ni siquiera se ha expedido ni ha justificado el por qué no paga, ni los concursales ni los postconcursales, porque no ha pagado ni unos ni otros. ¿No? Desde el BPS no se ha desembolsado ni un solo peso para el pago de estos créditos. Ahora les contamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó 47 casos de encefalitis equina en todo el país. Además hay 250 casos a estudio y 168 recuperados. El Ministerio apunta que los propietarios deben notificar cuando exista la sospecha de equinos con sintomatología nerviosa o consultar a un veterinario de libre ejercicio para asesoramiento y realizar la notificación correspondiente a las autoridades sanitarias. La encefalitis equina es una enfermedad viral y es transmitida por las aves a los mosquitos que luego pueden contagiar a equinos y a personas. Si bien un equino infectado tiene un riesgo insignificante de contagio hacia otros equinos y al ser humano, las autoridades instan a evitar la proliferación de mosquitos. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y ahora desde el oeste de Montevideo aparece el móvil de Diego Martini en la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿cómo están? Buenas tardes para todas y todas. Así es, estamos en el oeste de Montevideo, en el Parque Punta Espinillo, un precioso lugar que tiene esta zona donde hace minutos vino la Intendencia de Montevideo, encabezada justamente por Carolina Cose, con parte de su equipo, a presentar obras que se vienen realizando en este parque. Hay obras que ya están terminadas, como los baños, que fueron arreglados y acondicionados, pero hay un montón de obras que fueron presentadas, entre la generación de parques de juegos, un mirador, la generación de nuevos parrilleros y caminería para quienes visitan acá y para quienes viven acá también. Hablamos con una de las vecinas que vive en la zona y esto nos decía. El camino del tropero, una parte del camino del esquilador, hicieron bitumen, pusieron alumbrado en la parte del tropero entre camino Punta Espinillo y camino Higgins. Esa parte está terminada. Y bueno, en principio quieren las cosas. Habíamos pedido la limpieza de las cunetas, esas donde están muy feas, y bueno, no han llegado aún, pero bueno, se empezaron los trabajos, que es lo que importa. ¿Estas obras qué cambia la calidad de vida significa para los vecinos? Pero sin duda. Las que salimos a tomar el ómnibus y teníamos que embarrarnos todas y tener bitumen, bueno, es otra cosa. Y la iluminación lo mismo. La iluminación además lo que beneficia a la zona es la parte de los robos. Si está más iluminado, los robos van a ser menos. Bien, también habló la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que obviamente se refirió a este tema de Punta Espinillo y bueno, estaba alegre por cómo fue recibido las obras, las propuestas, pero también se llevó algunos deberes, algunos planteos que le hicieron vecinas y vecinos de la zona para tener en cuenta en la reestructuración de este parque Punta Espinillo. Se le consultó por limpieza a la intendenta de Montevideo, sobre todo en estas fechas, en lo que fue el fin de semana pasado, y cómo
cómo ha trabajado en la Intendenta de Montevideo y sobre todo pensando en algunas críticas que se han planteado desde ediles de la oposición. La Intendenta destacó el trabajo en su cartera en esta materia y también destacó la colaboración de vecinas y vecinas en lo que es la línea de WhatsApp que tiene la Intendencia de Montevideo, donde cualquier persona puede comunicarse e indicar si hay un contenedor que está lleno o si tiene algún otro material que no sea apto para el contenedor para que la Intendencia lo retire, y dice que en este mes de diciembre pasó de los 1000 mensajes diarios a 5000 y así lo relataba la Intendenta. Tenemos que ser muy cuidadosos con la intervención acá para intervenir, pero no agredir a la naturaleza. Es un equilibrio delicado. Entonces, aprovechando los desniveles, toda una zona de juegos infantiles y de deporte, otra zona, digamos, para la familia, que permite que pueda visualizar la familia la zona de juego mientras está ahí. En fin, es una intervención con un cierto camino que va recorriendo el parque. Un camino que también es ejecutado con el cuidado de que no se convierta en una calle, ¿verdad? Es un camino para este parque. En esta instancia lo que venimos a plantear es lo que ya hemos hecho, antes de que cuando termine la licencia de la construcción podamos seguir con el proyecto tal como lo hemos planteado. Y lo venimos a plantear porque lo que nos gusta trabajar es la posibilidad de que los vecinos y las vecinas participen, que nos planteen ideas, que nos planteen cambios, y ahí los consideramos y bueno, si logramos un proyecto mejor, bárbaro. Y bueno, generalmente se logra un proyecto mejor, siempre sale un proyecto más lindo cuando hay participación. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y de Punta de Espinillo al Parque Rodó es extensa la costa montevideana. De hecho, podríamos ir más lejos si quisiéramos. Ahora reaparece Martín Duarte. Así es, Martín, estamos aquí en el Teatro de Verano, en el precioso Teatro de Verano renovado, porque bueno, hoy se va a llevar a cabo la 8ª etapa de la primera rueda del Carnaval de las Promesas. Estamos con Natalia Sogbe, que es la coordinadora del equipo de jurado y de monitores, para estar hablando bueno, de esta experiencia. Recién hablábamos fuera del aire de este Carnaval de las Promesas que comienza en los primeros días de diciembre con el desfile y que bueno, tiene su primera instancia aquí en el Teatro de Verano, más allá de que comienza con el equipo de monitores evaluando en el Anfiteatro Canario Luna. Bueno, Natalia, un gusto recibirte por aquí. Y bueno, terminando prácticamente la primera etapa, la primera rueda en estos días, ¿no? Se extendió un poquito más por el tiempo. Tuvimos 2 suspensiones, ojalá que el tiempo ayude, pero nada, estamos pasando unas noches divinas, con un tiempo medio ahí que no viene acompañando mucho, pero disfrutando muchísimo. ¿Cómo es esto del seguimiento de los monitores? Porque bueno, estamos en la instancia final de presentación de los distintos conjuntos, pero esto arranca mucho más temprano y con un ida y vuelta también con el equipo de monitores y del jurado, ¿no? Sí, está buenísimo porque genera como un intercambio más cercano con los y las adolescentes, los y las niñas, porque nos encontramos como en un lugar de proceso y de vivenciar y acompañarlas y acompañarlos en el encuentro. Después visitamos los lugares de ensayo y bueno, y finalizamos el proceso con la gran muestra en el Teatro de Verano. Pues está buenísimo poder compartir y ver cómo se ve esa evolución. Bueno, vos que saliste en conjuntos del Carnaval, de las Promesas, que has venido también los últimos años siguiendo, ¿qué particularidades tiene este Carnaval a nivel de las propuestas en esta primer fotografía de la primera rueda, ¿no? Bien, desde el año pasado lo bueno que se viene como intentando modificar alguna mirada de lo que se viene gestando hace muchos años de lo que es el Carnaval de las Promesas. Por ejemplo, para el público más carnavalero no existen los rubros como en Carnaval Mayor, sino que existen las propuestas. Y estas propuestas van como a una integralidad más de cada uno de los y las participantes. No tomar la voz, el cuerpo, la interpretación por separado, sino como generar la unidad en cada niña, niño o adolescente. A veces está esa mirada desde afuera y la comparación con el baby fútbol, que no tiene nada que ver. Te lo pregunto porque estuviste dentro, y a veces el rol que juegan las familias. ¿Qué rol juegan los monitores, el equipo de jurado también en eso, ¿no? En que no se transforme en una competencia dura. Sí, la realidad es que, a ver, el concurso sigue existiendo porque hay un puntaje, hay juradas y en base a eso se va poniendo un número, una valoración numérica. Pero es verdad que las familias acompañan y son un factor fundamental para que esto suceda y que pueda haber juego y diversión y también un concurso pero sano.
y también el área técnica y los y las directoras que acompañan a los y las componentes, ¿no? Es un factor fundamental, el adulto responsable acompañando y siguiendo de cerca al conjunto. Bueno, invita a los televidentes a las etapas que quedan. Bueno, decíamos que por las lluvias hasta el 30 va a haber actividad y luego retoma a partir del 2 de enero, ¿no? Sí, invitarlas, es un espacio hermoso, tienen muchísimas cosas para decir estos niños, niñas y adolescentes, que no se pierdan porque es una belleza de espectáculos que plantean. Y muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Las entradas están a 250 pesos a través de Tincatel y los componentes que ya participaron del Carnaval de las Promesas tienen una bonificación de 150 pesos la entrada, así que los y las esperamos. Gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema. Les contamos que la reciente detención en Brasil de Diego Nicolás Marcet, el hermano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, disparó diversas interpretaciones con respecto a la posibilidad de que sea extraditado desde Brasil a Paraguay. Exacto, porque si bien su abogado Santiago Moratorio afirmó que la normativa brasileña lo impide, hay quienes entienden que la Constitución de Brasil lo habilita, aunque la resolución podría demorar años. La Constitución de Brasil fue reformada en 1988, quedando establecido el mecanismo de extradición en el artículo 5, inciso 51 del título 2 sobre derechos y garantías fundamentales. Allí figura parte de lo afirmado a MBD Noticias por el abogado de la familia Marcet, Santiago Moratorio, sobre que la extradición es inviable porque Brasil no extradita a sus ciudadanos. Sin embargo, la norma contempla dos excepciones. Una para personas naturalizadas en supuesto de delito común practicado antes de la naturalización y la otra para todo lo que tenga comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines. Según Moratorio, Diego Marcet nació en Brasil pero también tiene documentación paraguaya y uruguaya, no habiéndose comprobado hasta ahora ilegalmente su condición de ciudadano natural de Brasil. Si se ratifica esto último, la primera excepción no aplica, pero sí la segunda. Por eso el abogado relativizó las pruebas en su contra, diciendo que en más de 1000 páginas de la investigación Ultransapi, Diego ocupa media carilla. El joven de 22 años fue capturado este miércoles 27 en Foz de Iguazú, en una zona que la policía de Paraguay considera cercana a donde su hermano fue entrevistado por Canal 4 en las últimas semanas. Y en los últimos años hubo al menos 3 casos de resoluciones dispares de la justicia brasileña ante pedidos de extradición. Se trata de los casos del represor uruguayo ex militar Manuel Cordero, del actor argentino Juan D'Artés y del futbolista brasileño Robinho. El 23 de enero de 2010, el represor uruguayo Manuel Cordero fue extraditado desde Brasil a Argentina, que lo requería como parte del Plan Cóndor, por ejemplo, en la desaparición de María Claudia García de Hellman. El proceso se había iniciado en 2004 cuando fugó a Brasil antes del primer gobierno del Frente Amplio, casándose con una brasileña y obteniendo la ciudadanía legal. Con ese argumento, Cordero intentó evitar la extradición, pero la justicia desestimó tanto ese planteo como el de persecución política. Por el contrario, en materia de delitos comunes, varios casos confirman la no extradición. Por ejemplo, el caso del exfutbolista Robinho. Cuando lo condenaron en Italia en 2017 por violación grupal, ya no estaba en Europa y la extradición fue rechazada por la justicia, que ahora debe resolver si Robinho debe cumplir en Brasil la condena de 9 años de cárcel ratificada en 2022. El mismo proceso seguirá la causa contra el actor Juan D'Artés, que hizo carrera en Argentina pero nació en Brasil, a donde fugó en 2018. Ese año una actriz lo acusó de haberla violado cuando era menor. En su caso, el pedido de extradición todavía no fue rechazado formalmente. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos hablando de la República Argentina, que, bueno, sigue jornada tras jornada con algunas marchas. Una de ellas, la CGT, ayer realizó
por la avenida Corrientes, pero hoy se decretó un paro que se va a llevar a cabo el próximo 24 de enero, un paro de mediodía en la jornada previa a que se vote en el Congreso la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei. Todas estas marchas están relacionadas por el decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente y también por esta ley que contiene una cantidad de artículos que afectan muchísimos estamentos de la vida de la República Argentina. Esto también será una nueva medida para justamente el decreto que establece que no se pueden cortar las calles en las marchas y manifestaciones. La medida de fuerza comenzará a las 12 del mediodía y terminará en la medianoche del 24 de enero, confirmaron fuentes de la CGT, e incluye una movilización al Congreso un día antes de la jornada prevista por el Gobierno Nacional para que se apruebe la ley ómnibus en el Parlamento. En conferencia de prensa tras el encuentro, el camionero Pablo Moyano detalló que la medida adoptada es un cese de actividades para proteger especialmente a los trabajadores que puedan llegar al Congreso y que será una movilización multitudinaria de los gremios adheridos a la CGT, y dijo que seguramente los dos de la CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales que se ven reflejados o perjudicados en este decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Milei. En uno de sus pasajes más fuertes del discurso, el dirigente sindical sostuvo que la medida adoptada por el presidente argentino es una locura que está llevando adelante el enviado del cielo, que se caga en el Congreso y en los trabajadores. La medida se resolvió de manera unánime en el Comité Central Federal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, al tiempo que el 10 de enero habrá un plenario en el que se definirán detalles sobre la protesta, que contemplará una movilización al Congreso que pondrá otra vez a prueba el operativo antipiquetes que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Funcionarios de la Casa Rosada afirmaron que la medida de la CGT no cambia la hoja de ruta del presidente Milei, que según dijeron, está convencido de su plan y no se va a salir de eso, afirmando que desde el gobierno le quitan dramatismo a la medida de fuerza de la Central Obrera, sosteniendo que los referentes gremiales están obligados a negociar y que el tema no fue abordado durante la reunión de gabinete que el presidente encabezó esta mañana con todos sus ministros. Israel prosigue su avance en la Franja de Gaza, en el centro y el sur del enclave palestino, mientras hoy se anunció que ya son más de 21.300 los muertos en la franja desde que comenzó esta crisis el 7 de octubre concretamente. Por otro lado, Naciones Unidas elevó un informe donde cuestiona las ejecuciones extrajudiciales que lleva a cabo el ejército israelí y los colonos, pero en este caso en Cisjordania ocupada, que ya lleva más de 300 muertos también desde el 7 de octubre y que precisamente ha motivado que Naciones Unidas le pida al Estado israelí que deje de perpetrar estas muertes también en la Cisjordania. La portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, Tal Heinrichen, sostuvo en rueda de prensa que el informe es bastante ridículo y que muestra hechos que el gobierno israelí conoce, como que los palestinos están armando a adolescentes para que se enfrenten al ejército de Israel. La portavoz criticó que el documento no tiene en cuenta las amenazas que enfrentan las fuerzas israelíes en zonas de Cisjordania ocupada como Judea y Samaria, donde actúan para mantener ese frente tan tranquilo como sea posible y que allí tienen bastiones el grupo islamista Hamas y la Yihad Islámica, a los que culpó de la situación compleja para la vida diaria de los palestinos que conllevan los controles del ejército de Israel. El informe denuncia que desde el pasado 7 de octubre, cuando estalló la guerra entre Israel y Hamas en Cisjordania ocupada, hubo al menos 300 muertos, 79 de ellos niños, además de un aumento de detenciones ilegales y maltrato de detenidos en el año más violento desde hace 2 décadas, que ha dejado 522 palestinos muertos en hechos violentos. Durante las primeras semanas tras los ataques terroristas del 7 de octubre se registraron hasta 6 incidentes diarios protagonizados por colonos, tales como tiroteos, incendios premeditados de casas y vehículos y destrucción de árboles y cultivos, actuando en ocasiones acompañados de fuerzas de seguridad israelíes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una acción conjunta general para cuidar sus fronteras a partir de la llegada de un buque de guerra británico, el HMS Trent,
que se va a establecer en Guyana. Todo esto en medio de la crisis que existe por el Esequibo, ese territorio, recordemos, del tamaño de Uruguay que reclama Venezuela, pero que está dentro de las fronteras delimitadas de Guyana por los estados coloniales. Esto ha generado, bueno, que ese acuerdo, esa reunión que había mantenido el presidente Maduro con Irfrán Ali, el presidente de Guyana, quede en suspenso, porque seguramente esto va a motivar otras acciones. Por eso he ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. El presidente venezolano Nicolás Maduro destacó que la maniobra fue denominada Acción Conjunta Militar General Domingo Sinfontes, héroe de la Guyana Esequiba, y reiteró que Caracas ha respetado los acuerdos de Argyle, pero Venezuela no se puede quedar de brazos cruzados frente a una amenaza, venga de donde venga, según dijo. Previamente, Venezuela rechazó y calificó de acto de provocación hostil la llegada del buque HMS Trent de la Armada Británica a las costas de Guyana, según reza un comunicado oficial publicado por el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil. Desde Caracas, sostuvieron que la llegada del buque representa también una violación a la reciente declaración de Argyle, asumida como una hoja de ruta para abordar la controversia territorial por la Guayana Esequiba entre Venezuela y Guyana, y que el documento hace hincapié en que Caracas se reserva todas las acciones en el marco de su Constitución y del derecho internacional para defender la integridad marítima y territorial de la patria. El domingo Londres anunció la intención de desplegar el barco de guerra en la zona a fines de este mes sin mencionar a Venezuela ni a su disputa territorial con Guyana sobre la región del Esequibo, anunciando que el buque visitará a su aliado regional y socio de la Mancomunidad de Naciones, países que en su mayoría tienen lazos históricos con el Reino Unido. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Agenda artística, atención, porque la temporada 2024 del Centro Cultural de Música va a incluir varios conciertos de música clásica considerados de gran nivel. Se destaca especialmente la presencia del pianista chino Lang Lang, uno de los instrumentistas más destacados del mundo. Se trata de un artista reconocido por su virtuosismo y sensibilidad en el ámbito de la música clásica, que busca acercarla al público en general, tratando de que no sea solo para eruditos en la materia. Nacido en 1982 a los 3 años, comenzó a aprender piano y a los 5 ganó un concurso e hizo su primer recital. A los 15 años fue a Estados Unidos para continuar sus estudios y su salto a la fama fue a los 17 años. Fue el primer pianista chino en ser contratado por la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta Filarmónica de Viena y alguna de las principales orquestas estadounidenses. Entre los cientos de conciertos que ha dado en teatros, salas y festivales al aire libre, se destaca la inauguración en el Estadio Olímpico de Múnich en la Copa Mundial de FIFA del 2006 y la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Se presenta en Montevideo el 4 de septiembre en el Auditorio del Sodre y esta temporada 2024 incluye además recitales de Ataca Quartet, el pianista Danil Trifonov y la Orquesta Nacional Juvenil de Estados Unidos. Se trata de la última temporada del Centro Cultural de Música programada por María Julia Camaño, quien falleció el mes pasado y fue una de las divulgadoras y gestoras culturales más importantes del país en las últimas décadas. Bueno, atención con esta noticia porque el Ministerio de Salud Pública decretó la eliminación del uso obligatorio de tapabocas en los centros de salud para usuarias y usuarios, medida que, como recordarán, fue dispuesta durante la pandemia para combatir el COVID o la COVID-19. Claro, estuvo vigente durante más de 3 años, si hacemos las cuentas. Esto tiene de todos modos una aclaración que sigue a continuación, porque la resolución lo que establece es que para establecimientos de salud se discontinúa la obligatoriedad, como decía Natalia, del uso de mascarilla al ingreso, esto para la gente que va a atenderse, exacto, usuarios y usuarias, pero el personal de salud deberá utilizar la mascarilla según la actividad de riesgo y siguiendo los protocolos habituales. Ahí está, según la actividad. Claro. O sea, queda a criterio, dependiendo de lo que haga cada uno, para que a nadie le llame la atención si de repente encuentra a alguien dentro del personal de salud que no tiene puesta la mascarilla. Efectivamente. Bien, bueno, y cambiamos de tema. También
un tema de servicio. A partir de esta semana el Ministerio de Transporte y Obras Públicas implementó cambios en los horarios de los servicios de transporte público suburbano. Van a regir hasta el 3 de marzo e incluyen refuerzos en las frecuencias a la costa de Canelones. Esta semana comenzaron los horarios de verano, en lo que corresponde a servicios suburbanos, desde Asia, lo que es allí todo el área metropolitana. Van a haber 3.456 servicios entre salidas y llegadas de la terminal Río Branco o Balsalbrún, como realmente se llama. Son estos servicios más que nada incrementando lo que es la parte de la Costa de Oro, del departamento de Canelones, donde hay mayor accedida allí al mismo lugar. A su vez, es importante aclarar que estos servicios se van a incrementar o van a estar hasta el día 3 de marzo, donde allí nuevamente se vuelve el horario de invierno. El Ministerio de Transporte recomienda a los usuarios revisar webs y redes sociales de las empresas de transporte colectivo para conocer los horarios de verano. Hernández destacó las mejoras en la terminal Baltasar Brum, conocida como Río Branco, que moviliza el 70% de servicios del Ministerio de Transporte a nivel nacional. Ya el año pasado allí se instaló la vigilancia por parte de la Guardia Republicana, que ha sido muy efectivo. Podríamos decir que dentro de la terminal no ha habido delito ninguno desde ese momento. También se instaló una policlínica de guardia a las 24 horas para atención de salud de respuesta inmediata, lo cual ha generado atención inmediata en casos urgentes y graves que han habido en terminal y por suerte no terminan fatalidades. Y ahora se está en la etapa de la instalación de 4 pantallas donde se van allí a exponer, se van a publicar las diferentes salidas de los servicios suburbanos a todo el área metropolitana. También se está instalando, y en próximos días va a estar instalado, funcionando, acceso a Wi-Fi gratuito para los usuarios de dicha terminal a través de un código que van a poder ir con el celular en varios sitios que va a estar colocado en la terminal y van a tener acceso a internet, cosa que hoy en día no había. El boleto metropolitano sube en general 2 veces al año, el 1 de junio y el 1 de diciembre, y no está previsto innovar al respecto. Antes de irnos les contamos que a los 86 años falleció el ingeniero y militar retirado Luis Lasso, de vasta trayectoria política, que fue además dirigente del Frente Amplio. Lasso asumió distintos cargos en los gobiernos frenteamplistas, tanto a nivel nacional como departamental, en Montevideo y en Canelones. Durante el gobierno de Mariano Arana en la Intendencia de Montevideo, Lasso fue director general de Desarrollo Ambiental. Al asumir por primera vez la presidencia, Tabaré Vázquez en 2005 lo nombró subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que dirigió Víctor Rossi. En el gobierno de José Mujica, cuando el titular de esa cartera fue Enrique Pintado, Lasso pasó a desempeñarse como director de Movilidad. Finalmente, cuando Rossi volvió a asumir el ministerio en el tercer gobierno Frente Amplio, Lasso cumplió tareas de asesoramiento. Asimismo, en los últimos años había llegado a desempeñarse como director de obras de la Intendencia de Canelones. Según los datos aportados por la Asociación de Expresas y Expresos Políticos Crisol, Luis La Bruja Lasso estuvo preso desde 1972 hasta 1985 en el penal de Libertad durante el terrorismo de Estado. Fue teniente coronel y pasado a situación de reforma el 8 de mayo de 1973, habiéndose sometido a un tribunal de honor luego de que se lo declarara comprendido en el límite de descalificación por falta gravísima del reglamento de las Fuerzas Armadas. Bueno, nos estamos yendo. Repasamos antes los tan esperados datos del tiempo para estos próximos 3 días especiales. Como adelanto, les decimos que las lluvias intermitentes de hoy van a seguir mañana, viernes 29 de diciembre, en Montevideo y área metropolitana, tanto por la mañana como por la tarde y la noche, con cielo cubierto y de a rato justamente precipitaciones. La mínima prevista para mañana en términos de temperatura es de 18 grados centígrados y la máxima de 25 grados. El sábado 30 de diciembre va a estar nuboso en general, con periodos de mayores nubes, aunque no están pronosticadas lluvias. La mínima será de 14 grados y la máxima de 22. Y ahora primerísima mirada al último día del año, domingo 31 de diciembre de 2023. Por ahora, dice Inumet, para Capital y cercanías, probabilidad de lluvias nula. O sea que tampoco se esperan lluvias para ese día, que tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 25. Bien, bueno, parece que va a estar un poquitito más fresco, así que a tenerlo en cuenta, pero que no haya lluvia ya es bastante. Sí, positivo, y las temperaturas llevaderas también, por lo menos las máximas. Bien. Las mínimas están un poquito bajas para la época todavía. Bueno, nos vamos. Como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene la OB. Así que está hecha la invitación. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Hasta mañana.
Nicolás Martinelli aseguró que Uruguay tiene un problema en materia de homicidios y catalogó de buena noticia el hecho de que la violencia esté focalizada en determinados barrios, porque esto permitiría afinar la estrategia. El Poder Ejecutivo emitió los nuevos precios al público de los combustibles a partir de enero. El gasoil 50S baja 2 pesos por litro, mientras que la nafta Super 95 y el Supergas continuarán en sus valores actuales. UTE y Antel anunciaron aumentos en sus tarifas a partir de enero y según comunicaron, los promedios de los aumentos estarán por debajo del nivel de la inflación proyectada. Algunos servicios de UTE y de Antel, de todos modos, aumentarán por encima del IPC acumulado en los últimos 12 meses cerrados a noviembre. En la Constitución de Brasil no existiría ningún impedimento para la extradición de Diego Marcet, donde está requerido por integrar la organización criminal liderada por su hermano. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer cuestionó los niveles de participación política de las mujeres en Uruguay, así como su acceso a la justicia y la situación de la violencia de género. La Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo constata un aumento de las consultas por violencia hacia las mujeres durante el fin de año. Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el nuevo partido llamado Frente de Trabajadores en Lucha conformaron una alianza electoral que busca obtener una banca en la Cámara Baja y que se apruebe el plebiscito vinculado a aspectos previsionales. Esta semana comenzaron cambios en los horarios de los servicios de transporte público suburbano. Se mantendrán hasta el 3 de marzo e incluyen un refuerzo en los traslados a zonas costeras de Canelones. El dirigente del Sindicato de la Educación Privada, Sergio Somaruga, dijo que el cierre de varios colegios y liceos privados recientemente concretado significa un duro golpe para la comunidad educativa. La Confederación General del Trabajo de Argentina convocó a un paro general con movilización para el 24 de enero, tras 2 días de protestas por el anuncio del presidente Milei de una ley ómnibus. Israel continúa su ofensiva en la Franja de Gaza, donde hoy se han reportado centenares de muertes, mientras el gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu rechazó un informe de Naciones Unidas que condena la violencia del ejército de su país y de los colonos y las colonas sobre población palestina en Cisjordania.